Jesucristo le dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, escucha la voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible eso?, le preguntó Nicodemo. Jesucristo le contestó: tú que eres el maestro en Israel, ¿no sabes de estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 7b al 15. Es necesario nacer de nuevo para encontrar a Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 9 de abril, año 2024. Nuestra santa para hoy es una jovencita muy dedicada a los pobres, a los hambrientos, a los desamparados. Nuestra jovencita es Santa Casilda de Toledo, hija de un rey, de el rey Almacín, y se le conoce como era un perseguidor de los cristianos. Dios le regaló una hija, todo lo contrario al papá, una princesa tierna, que se preocupaba mucho por los que estaban aguantando hambre en las mazmorras que dirigía el papá de ella. A escondidas se iba y les llevaba de comer. Alguna vez el papá la descubrió y le dijo: ¿qué lleva ahí entre la falda suya? Y la hija le dijo: no, flores, flores, flores para regalar. Y ese fue como el primer milagro que le pasó en la vida de esta jovencita. La comida que llevaba escondida se convirtió en flores. Se dedicó ella, recibió el sacramento del bautismo, se curó de una enfermedad gravísima y se dedicó a la vida de Dios, a la oración y a la penitencia. Excelente santa para darnos cómo se hacen cosas maravillosas a pesar de que el ambiente sea contrario. Santa Casilda de Toledo. Nuestra frase para hoy nos la regala San Gregorio Nacianceno. El tema para hoy. ¿Quién era San Gregorio Nacianceno? Un teólogo excelente, arzobispo de Constantinopla en el siglo IV de la historia de la Iglesia Católica y considerado como la persona más completa en intelectualidad, un estilista retórico de la época patrística en la Iglesia Católica. ¿Qué dice el santo San Gregorio Nacianceno? El bautismo es el más hermoso y maravilloso don de Dios. Lo llamamos que es un don de Dios porque es dado a los que no tienen nada, y es una gracia de Dios porque también se da a los que somos culpables. San Gregorio Nacianceno. Es necesario nacer de nuevo para entender las cosas de Dios. El bautismo es un sacramento excelente en la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino decía que el bautismo es el primero de los 7 sacramentos y es el único sacramento indispensable para lograr la eternidad. Eso decía el santo del siglo XII de la historia italiana. Es el primero y es indispensable ser bautizado para lograr la eternidad. Vamos a hablar del tema, ya que un hombre llamado Nicodemo, que es maestro,
y que sabiendo tanto Jesús le dice, usted siendo maestro no sabe lo que le estoy diciendo, no lo puede comprender. Ese es el sacramento del bautismo. Para poder vivir y gozar los dones y de las gracias de Dios, es necesario cumplir con el sacramento. La primera es nacer de nuevo. La persona nace con el pecado original, es bañada en el agua del bautismo, nace de nuevo. Un sacramento que va a jugar como un papel importantísimo en la vida cristiana. Es como comenzar a sentir y a vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Parece ser algo así como inexplicable a la inteligencia humana. Solo se entiende quien practica la fe porque es tan importante ser bautizado. Se nace del agua y del Espíritu Santo, es la base del bautismo católico. Se nace del agua y del Espíritu Santo. Se empieza desde cero para llegar muy lejos, como decía el santo San Gregorio Nacianceno definiendo el bautismo. También se da a los culpables y por eso es una gracia. Somos los culpables del pecado original. Se da una gracia a la persona, decía San Gregorio Nacianceno. Se empieza desde cero y se llega muy lejos. Se va madurando a lo largo de la historia hasta lograr comprender entre los que viven según el Espíritu o según la carne. Los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Se va moviendo como esa dimensión en un ser humano a lo largo de su vida. O usted actúa según la carne o actúa según el Espíritu. ¿Puede tener el bautismo? Sí, señor, es cierto, lo puede tener. Pero la persona no vive su vida cristiana, entonces actúa más como si fuera solo carne y no tuviera espíritu, no tuviera un alma espiritual, una gracia de Dios. Algunas personas las juzgan por eso, le dicen, usted parece que no fuera bautizado. Su manera de ser y de hablar es muy dura contra los demás, es más de la carne. San Pablo le llama las obras de la carne. Entonces, es carne y espíritu, capítulo 5 de esa carta a los Gálatas. La segunda condición del bautismo es que indica el camino de un hijo de Dios. La primera, se nace de nuevo. La segunda indica el camino de quién es un hijo de Dios. Los sacramentos están ordenados en la Iglesia Católica para santificar a las personas, para edificar el cuerpo de Cristo, para darle culto a Dios. Suponen que la fe, los sacramentos suponen la fe. Cuando el niño es llevado a un templo parroquial, supone que el papá y la mamá creen en lo que están haciendo. Lo alimentan en la fe en la casa, lo robustecen y la expresan con palabras y acciones. Y así lo definió el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica. Entonces, un bautizado aprende lo que significa vivir una fe, pero acompañada con las obras. Eso es muy importante en todos nosotros que somos bautizados. La fe se vive, pero con las obras. No basta decir que tengo fe. No basta decir que soy un rezandero, no basta decir es que a mí me gustan las cosas espirituales. No, demuéstrelo. Así lo enseña la Iglesia Católica. Se va en comunión con las obras. Carta a Santiago. En Carta de Santiago, capítulo 2, el bautizado se configura con Cristo, ya no hay diferencia, nos hacemos uno en Cristo Jesús. Carta a los Gálatas, capítulo 3, el bautizado hace parte de la Iglesia, ya cuando es bautizado es parte, es hijo de Dios, es católico, es cristiano, es parte de la Iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, la tercera condición es, una vez que la persona conoce la vida de su maestro, centra su fe en él y se prepara para la eternidad. La tercera condición del bautismo, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. La Biblia nos recuerda que el Señor antes de la pasión le dijo a San Pedro, he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y luego pidió que confirmase a sus hermanos en esa misma fe. El Papa Francisco, a vivir según la convicción de la fe, que hace grande y plena la vida en el bautismo, dice el Papa Francisco. Es decir, hay una excelente forma de fe, encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, numeral 5. Hemos aprendido 3 cositas del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, querido Dios, Jesús de Nazaret.
hemos aprendido que todos los bautizados nacemos del agua y del Espíritu Santo. Y lo primero que aprendemos en el santo bautismo es nacer de nuevo. Lo segundo que aprendemos es en el bautismo el camino de un hijo de Dios, según el bautizado. Demuestra que eres un bautizado porque tienes fe y con las obras lo patentiza. Y la tercera condición, una persona conoce la vida de los maestros, centra su fe en él y se prepara para la eternidad. El bautismo nos hace a todos sacerdotes. Somos sacerdotes por el bautismo. Todos somos sacerdotes. En estos días se ha estado llevando en la Conferencia Episcopal de Colombia como que hablando sobre la importancia del sacramento del bautismo en el orden del sacerdocio. Todos somos sacerdotes. ¿Hay un sacerdocio que se llama ministerial? Sí. Dentro de ese mismo bautismo, siendo sacerdotes, hay unos que lo tienen así como especial, que son ministros de Dios, pero en orden al servicio, a la caridad y hacer esa misión en la Iglesia Católica. Así lo decía el señor obispo de Manizales en Colombia con motivo de ese encuentro de la teología sobre el sacerdocio. Lo tomó de ahí, desde el bautismo. Es necesario nacer de nuevo para encontrarse con Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.